cuando hablábamos de autismo o cuando se hablaba de autismo en medios de comunicación, se hablaba desde la parte clínica y a mí me hacía falta coloquialidad, ¿no? Cuando digo coloquial, me hacía falta esta conversación, el poder escuchar a dos papás o el escuchar a una mamá o a un papá con un testimonio, porque al final del día, cuando recibimos el diagnóstico, creemos que nada más esto nos está pasando a nosotros y cualquier persona que esté escuchando, que nos esté escuchando, que esté pasando por un diagnóstico, yo sí le puedo decir que al final todo está bien, ¿no? Y que al final todo va a estar bien. Y no es lo mismo escuchar, con todo respeto, al mejor especialista del mundo hablando la parte clínica o la definición clínica del espectro autista como tal, que en el términos coloquiales, ¿no? Para mí, el autismo yo hoy lo he entendido como una condición de vida, nada más, ¿no? Una de cada 5 personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Diarios de Parque. Hoy me acompaña Gerardo Gaya. Gerardo Gaya se describe a sí mismo como un hombre inquieto. Y sí, todo lo que ha hecho en su vida da fe de que es un hombre inquieto. Su historia y trayectoria de vida no puede ser calificada como convencional. En particular, en los últimos 7 años, esa trayectoria no convencional dio un giro aún más drástico, que ha terminado por sacar lo mejor de él como ser humano. Y ese giro vino de la mano de su hijo Álvaro, que es autista y ya tiene 13 años. A nadie le interesa el autismo, le dijeron a Gerardo en el año 2015. Desde entonces, él se ha dedicado a que más personas se interesen en el autismo. De hecho, de él han dicho que se apunta a hablar de autismo hasta en un funeral. Hoy en día, Gerardo lidera Iluminemos de Azul, una asociación de la sociedad civil que desde Ciudad de México trabaja porque la sociedad acepte la diversidad como algo que enriquece y humaniza y que acepte el autismo como parte de esa diversidad. Por eso, así como un día puede estar en una charla dando apoyo a familias de personas autistas, otro día está en el Palacio Nacional de México como orador en la promulgación de la Ley General de Autismo y otro día está en CNN en una entrevista que luego ganará un premio Emmy. Pero como él mismo lo dice, ninguna audiencia es pequeña. Por eso aceptó con toda amabilidad y entusiasmo conversar conmigo en Diarios de Parque. Gerardo, muchas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido. Al contrario, Claudia, un placer estar aquí contigo, platicando. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por México? Empezando los fríos, aquí ya entramos en invierno, pero bien, afortunadamente. Bueno, muy bien. Entonces, yo voy a empezar con una pregunta para que empecemos a charlar de esa trayectoria no convencional que mencioné hace un momento. Quiero, Gerardo, por favor, que me cuentes cómo es que en tu vida confluyen el fútbol, la tauromaquia y el autismo. ¿Cómo se da eso? Pues mira, dicen que los puntos se conectan hacia atrás, ¿no? Y que tienes que confiar en el futuro, en que todo hace sentido adelante. Como bien decías, una carrera poco convencional en donde, bueno, tengo un pasado muy poco convencional, ¿no? Que fui torero. Y yo siempre he dicho que el toreo para mí fue una forma y es una forma de entender y de afrontar la vida, ¿no? Por mucho de lo que aprendí.
llevo no toreando ya muchísimos años, prácticamente veintitantos años, 22 años, ¿no? Pero al final del día, cuando empiezo a entrar en el mundo del autismo, se me ocurrió hacer un evento a beneficio, utilizando pues, la plataforma que da el toreo y la tauromaquia, tanto para recaudar fondos para una fundación como para hacer una campaña de concientización. Y con un éxito que nunca nos imaginábamos y que nunca soñábamos, ¿no? Francamente, en mi vida había hecho un evento, en mi vida había hecho un evento de procuración de fondos, una campaña de concientización, y se nos dio muy bien. Pero de ahí también me di cuenta de la necesidad que había, ¿no? Sobre crear conciencia y sobre poner el tema en la conversación pública y paradojas de la vida, ¿no? Los caminos que de repente se presenta. Me busca Katy Serna, esposa de Jaime Lozano, exfutbolista, y hoy director técnico, ha sido director técnico de la selección mexicana, de la sub-23 o de la olímpica, me parece, y de varios equipos de primera división. Y cuando me dice que querían hacer una campaña de concientización utilizando el fútbol como eje, nosotros ya teníamos un proyecto, ¿no? Ya había platicado con varias personas yo al respecto, porque si hacíamos lo mínimamente bien, lo que habíamos hecho con el tema de los toros y lo hacíamos en el fútbol, pues realmente se ponía en un tema relevante el tema, ¿no? El fútbol es el deporte más visto en este país, en México y en prácticamente toda América Latina. Eh, y se presentó una oportunidad increíble, ¿no? En donde yo digo que bastó la voluntad de varias personas, con la inquietud también de varias personas, incluyendo la mía, para poder hacer esa campaña de que hicimos en el 2015, que solo queríamos hacer una campaña de concientización. Yo nunca me planteé tener, ni mucho menos dirigir una organización sin fines de lucro como tal, ¿no? Pero una cosa fue llevando a la otra y cuando me di cuenta, literalmente estábamos pues entre te digo, Katy Serna, la selección mexicana, Jaime Lozano y varias personas haciendo pues una de las campañas más relevantes que se han visto de cualquier causa social, ¿no? Con un video con 23 estrellas internacionales, 99 futbolistas de la Liga MX, la selección mexicana, ¿no? Llegando a lugares pues que nunca se nos hubiera ocurrido, ¿no? Y de ahí pues fue donde denomino yo mi salto de fe, ¿no? En donde una cosa llevó a la otra, cuando me di cuenta me había convertido en vocero de la causa, estaba en Palacio Nacional dando el primer discurso que he dado en mi vida, ¿no? Delante del presidente Peña Nieto en la firma de la ley, y tomé la decisión de renunciar a mi trabajo para ser congruente con las intenciones de concientizar, ¿no? Y viendo y teniendo pues mucho mayor contacto con la realidad de cientos de miles de personas, ¿no? En México, y cuando también vimos el impacto que había causado la campaña, pues un poco por responsabilidad, por inquietud, por locura, ¿no? También de renunciar a mi trabajo para dirigir Iluminemos, ¿no? Y una cosa llevó a la otra, la verdad. Ok. Para este entonces ya tú tenías el diagnóstico de autismo de Álvaro. Sí, así es. Sí, recibimos el diagnóstico a finales o a mediados de 2012, nos lo confirmaron, y esto fue en el 2015, ¿no? Con un trabajo, pues ahí te digo, de muchas personas, en donde se sumaron voluntades increíbles de cuando sabíamos que teníamos al Chicharito, por ejemplo, en el video, yo decía, ya con Chicharito y Rafa Márquez, ya con eso, ¿no? Y de repente empiezo a ver quiénes se suman, y Pep Guardiola y Xavi Hernández y una cantidad de internacionales, Robben y grabando en el Manchester, perdón, en el Bayern Múnich, una cosa impresionante, la verdad. Para mí fue la definición de un alineamiento de los astros perfecto, ¿no? Para poder llevar a cabo la campaña y con un apoyo de la selección mexicana también tremendo. Y hasta yo, que no sé de fútbol, reconozco las caras. Imagi- Imagínate yo que soy fanático del fútbol y del Barcelona cuando me mandaron la foto de Xavi Hernández y de Pep Guardiola con el jersey de Iluminemos, yo en México trabajando, y Rodrigo Aroca, que fue el director de Guayabo Films, me mandan las fotos así de saliendo con todas las estrellas, y yo decía, ¿qué es esto? Esto se va a salir de control increíble, ¿no? Qué maravilla. O sea, tenemos a 23 estrellas internacionales de fútbol, a la selección mexicana, 99 futbolistas de la liga, hablando de autismo, ¿no? Que eso además nos permitió, y parte de lo que yo considero el éxito de esa campaña, fue que nos permitió poner el tema ante audiencias que normalmente no se toca el tema, ¿no? O sea, cuando en un programa de Radio Caracol, por ejemplo, en Argentina,
pues se habla de autismo en un programa de deportes, ¿no? En ESPN o en diferentes cadenas de televisión, en programas deportivos, hablando de autismo, que al final eso era lo que queríamos crear. Queríamos tener el contenido que nos permitiera eh, hablar del tema de una manera, entre comillas, orgánica, como dicen, ¿no? En donde nos daba el pretexto todo el contenido para ir a hablar de autismo a N número de programas. Yo cuando me cuenta me hablaban de España, de Radio Marca, me hablaban de Radio Caracol, una cantidad de entrevistas que yo decía, esto se está saliendo de control, ¿no? Increíble, la verdad, era lo que queríamos provocar, ¿no? Y todo culmina, pues obviamente la campaña le dio un apoyo a la iniciativa de ley que en ese momento estaba promulgando, o bueno, promoviendo la diputada Paloma Villaseñor en México, y fue una, te digo, una convergencia y un elemento de los astros tremendo. Y cuando me hablan para invitarme a dar el discurso en Palacio Nacional, sinceramente yo no me lo creí. O sea, de repente recibo una llamada que me dicen, oye, el señor Gerardo Gaya, hablamos del Estado Mayor Presidencial, y yo así de, ¿quién habla ya? No seas payaso, ¿no? Y cuando me di cuenta estaba al lado de Peña Nieto dando un discurso, ¿no? A título de, ahora sí que en representación de la sociedad civil, de cientos de organizaciones en este país y de cientos de miles de papás con una responsabilidad tremenda, ¿no? Okay. Ahí nace Iluminemos de Azul, que es la sociedad civil, la asociación civil que hoy en día tú diriges. Así es, Origen del asunto, ¿cierto? así es. Ahora Listo. sí que todo empieza con un diagnóstico, la voluntad de muchos y mi inquietud. Vayámonos un poquito para atrás para ese tiempo previo, porque hay un tiempo que pasa entre el momento del diagnóstico y que esto llega, digamos, esta realidad llega a tu familia y el momento de la campaña y del surgimiento de Iluminemos. Yo quisiera preguntarte por esa etapa, que es una etapa por la que pasamos todos los papás, es decir, no hay forma de huir de eso, usted siempre va a tener una sospecha o dice, mi nene tiene como algo diferente y va a llegar seguramente al diagnóstico. Quiero que me cuentes un poco qué es lo que más recuerdas de esa época antes de que surgiera Iluminemos. Pues mira, por un lado, cuando empiezas a sospechar que algo no va bien, un miedo tremendo, ¿no? Un miedo muy difícil, pues porque estás sospechando que algo no viene bien, ¿no? Y que empiezas a validar que ese no viene bien cuando convives con tus pares, ¿no? Cuando tu hijo convive con pares, cuando vas a comer o a algún evento familiar o con algún amigo que tiene hijos más o menos de la edad y dices, ah, caray, espérame, ¿no? O sea, te empiezas a dar cuenta de que algo no va bien. Eh, Tuvimos muchísima suerte nosotros porque una muy amiga de la mamá de mis hijos era terapeuta, bueno, es terapeuta, especialista en autismo, hoy no vive en México, pero nos acompañó mucho desde el proceso de la sospecha, ¿no? Empezamos a intervenir muy tempranamente, desde el año y medio, en terapias de neurodesarrollo, orofacial, oromotor. Álvaro babeaba mucho, jugaba mucho con las manos, tenía mucha ansiedad, se metía muchas cosas a la boca, y empezamos con un tema, te digo, neuromotor, oromotor y neurofacial, ¿no? Y, y obviamente cuando te confirman el diagnóstico, porque al principio, te digo, tuvimos mucha suerte, caímos en muy buenas manos muy temprano. Claro, te dan el diagnóstico y es la cosa más terrible, ¿no? O sea, te dicen y te van llevando un poquito de la mano, ¿no? De decir, oye, pues al principio es TGD, ¿no? Trastorno generalizado del desarrollo, te explican un poquito en dónde está el tema, ¿no? Que le des tiempo, año y medio y demás, ¿no? Pero ya estamos interviniendo afortunadamente, ¿no? Y eso fue como al año y medio de edad de Álvaro. Y en el 2012, por ahí de agosto, me acuerdo perfecto, regresando de un viaje familiar en donde nos la pasamos francamente mal, ¿no? Álvaro con muchos retos, no entendíamos absolutamente nada, ¿no? Te condiciona absolutamente todo. Estás en un hotel y quieres sentarte a comer en un restaurante del hotel o en el desayuno y te puedes volver loco, ¿no? Y regresando del viaje, nos confirmaron el diagnóstico y sí es un mazazo en la cabeza, ¿no? Porque el primero el miedo de confirmar las sospechas y luego el pánico de escucharlo, ¿no? En donde te dicen que tu hijo está dentro del espectro autista, por más que te expliquen y sinceramente oyes bla, 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 bla del doctor, no entiendes nada, ¿no? Y obviamente te digo, pues una incertidumbre tremenda, ¿no? Pero al mismo tiempo, te digo, tuvimos mucha suerte porque a la semana de eso, esta amiga de la mamá de mis hijos,
unos papás trajeron a México a Michael Alessandri, que es el director del Centro de Autismo de la Universidad de Miami, a una conferencia en México que nos invitaron y nos dio muchísima claridad, ¿no? Por un lado, yo soy una persona que ante, ¿cómo te diré? Ante la incertidumbre o ante el miedo, pues me siento hasta cierto punto cómodo, ¿no? Siempre he dicho que del toreo yo aprendí que en mi miedo y en mi dolor mando yo. Y, y le dimos vuelta muy rápido a la página en el sentido de empoderarnos, de tener información. Yo soy un consumidor de información tremendo, la verdad. Me leí cuánto libro pude, cuánto blog pude, cuánto video pude en los primeros así 30 días, ¿no? Tenía la organización Autism Speaks, tiene un manual de los primeros 100 días que aunque no está tropicalizado a otros países, pues te da mucha certidumbre también, ¿no? Y empecé a entender la necesidad del empoderamiento de la propia familia, de tener la información, ¿no? Porque yo creo que cualquier papá de un chavo dentro del espectro, independientemente de los retos que tenga, pues es la educación a como no la esperábamos, ¿no? De tus hijos, en donde podemos hablar a lo mejor de metodologías de intervención, pero de tomar un rol más pasivo y de guiarlo y de demás, ¿no? Y cosas que dices, a ver, ¿qué es esto? A mí, como de repente digo, a mi generación nos alineaban los chakras con un chanclazo. O sea, no te preguntaban, ¿no? Y acostumbrado, pues, un tipo de educación que recibimos, y aquí era totalmente a la inversa, ¿no? Y ese empoderamiento, pues me llevó también claro, no es de que digo de inmediato y ya aquí Juan Camanelli puedo con todo, ¿no? Al revés, es un proceso que vas aceptando. Yo incluso, y lo digo mucho, ¿no? Yo recibo el diagnóstico en el 2012, en el 2014 hago el primer evento, en el 2015 lanzamos la campaña con el fútbol. La primera vez que yo dije públicamente que Álvaro tenía autismo fue el día de la ley de autismo, el 30 de abril del 2015. O sea, me pasé 15 meses por ahí trabajando ya con el tema del evento, del toreo y demás, y con la campaña de fútbol. Y cuando me preguntaban a mí por qué el autismo, yo decía porque tengo una fuente de inspiración cercana, nunca decía porque soy papá de Álvaro que está en el espectro, ¿no? Entonces, como de repente digo, pues a mí nadie me viene a contar del dolor de hablarlo públicamente y de decirlo abiertamente, ¿no? Pero también me empecé a dar cuenta de cómo el hablarlo abiertamente con mi entorno cercano, comprendía mucho mejor a Álvaro y por lo tanto estábamos mejor todos. No digo Álvaro nada más, nosotros también, ¿no? Porque para mí el principio de la inclusión es la aceptación, ¿no? Y el poder hablar de ello. Yo siempre he dicho que el diagnóstico, he llegado a entender que el diagnóstico es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz como padre para poder hacer lo que tienes que hacer, que es educar a tu hijo para un mundo que no está preparado para él, que tienes que intentar ser la mejor versión de ti mismo, que tienes que hacerlo lo mejor que puedas. Nada más, ¿no? Y que lo vas a hacer con tu hijo dentro del espectro o no. Es igual, al final del día esto exacerba muchísimos retos de la paternidad y del día a día, me queda perfectamente claro, pero sí creo que el poder hablar del tema con dolor, con frustración, con miedo, como sea, es positivo, ¿no? Por un lado, porque el hablarlo con tu entorno más cercano provoca un entorno de empatía y de comprensión hacia tu hijo o hija, ¿no? Y eso, pues paulatinamente te va llevando hacia una inclusión en tu propio entorno, ¿no? Y también, digo, claro, te lo cuento desde la perspectiva de hoy, y también me di cuenta de cómo la palabra sana, ¿no? El hablar del tema sana. O sea, porque muchas veces el propio dolor, el propio miedo, la propia frustración de no poder tener una relación con nuestros hijos como nos gustaría, ¿no? Pues a lo mejor lo llevamos a otras áreas de nuestra vida. Pero esa aceptación es lo que para mí te hace llevadero el tema, ¿no? En donde pues a través de la esperanza, a través del empoderamiento, en todo, no te hablo nada más como padre, te hablo como para mi regla de vida, ¿no? O sea, el poder tener esperanza y empoderamiento, pues a mí me ha llevado a lugares insospechados en mi vida, ¿no? Con Iluminemos. Como padre, pues la esperanza y el empoderamiento convergen en hacerlo lo mejor que puedo, nada más, ¿no? Y en mis propias circunstancias y mi propio contexto, porque depende, y desafortunadamente en prácticamente toda América Latina, pues el cómo recibes un diagnóstico y el qué haces con el diagnóstico y el cómo actúas ante el diagnóstico está determinado por el contexto sociocultural en el que vives y está determinado por las capacidades socioeconómicas que tienes como familia, ¿no? Si tienes acceso a terapias privadas,
pues es una maravilla, porque que yo sepa, en ningún país de América Latina el Estado se hace cargo. El Estado no cubre las terapias. Habrá centros terapéuticos públicos en algunos países, en algunos estados, ¿no? Y me gusta pensar que para allá vamos, pero está condicionado a muchísimas cosas. Entonces, al final del día, pues el rol que nos queda a los padres es hacerlo lo mejor que podemos, nada más. Yo siempre digo que todos los papás hacemos lo mismo, hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, que son los recursos no solo desde el punto de vista económico, sino también los recursos Informativos. de información y de tu historia, ¿no? De lo que traes como papá. Y coincido contigo en que una vez lo empiezas a hablar, viene la vida de una forma más tranquila, es como liberador, ¿cierto? Pero también hay que vivir el proceso, Ciertamente. permitirnos vivir ese proceso de entender una condición y una situación que no es simple. Entonces, entenderlas, sus complejidades, pues toma tiempo y hay que pasar ese proceso, ¿cierto? cien Eh, por ciento y para mí la aceptación es clave, ¿no? Y hablamos obviamente de un proceso de duelo, que para mí y lo he platicado con muchos psicólogos, incluso lo he dicho en algunos congresos, ¿no? Pero para mí, parte del tema o lo que denominamos duelo, si hablamos de duelo, hablamos de pérdida, ¿no? Y si hablamos de pérdida, lo que pierdes como padre son las expectativas que tienes para tu hijo, ¿no? Y para tu vida familiar. Y un diagnóstico viene a ponerte el mundo patas para arriba. Y sí, empieza a condicionar tu día a día, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues tampoco puedes permitir que un diagnóstico determine el rumbo de tu vida, ¿no? Para mí, y te digo, para mí parte de las grandes lecciones que aprendí en mi etapa como torero, pues, y por eso digo que es una manera de entender y de afrontar la vida, porque al final del día es hacer lo que te toca con lo que tienes enfrente, que eso para mí es una regla de vida, ¿no? Hacerlo lo mejor que puedas con lo que tienes enfrente y lo que te toca, nada más, ¿no? Porque al final, y lo intento platicar mucho con papás, ¿no? Pues no te queda de otra. O sea, al final del día es lo que es una circunstancia, no es ni una tragedia, ni una bendición, es una circunstancia, punto, te tocó, ¿no? Y un día en una conferencia un papá me preguntó por qué a mí y dije, bueno, ¿y por qué no? O sea, son circunstancias que suceden que, pues como todo lo que sucede y todo lo que nos sucede en la vida, ¿no? Tenemos, pues creo que dos opciones, o lidiar con ello de la mejor manera que podemos y sacarle lo mejor de sí, ¿no? O, pues para el otro extremo, ¿no? Prácticamente no hacer nada. Y para mí, y no hablo de tema nada más de activismo y de lo que no te guste, te hablo como papá, te hablo como padre, ¿no? En donde para mí, insisto, la palabra sana y mi mejor terapia a lo largo de estos 8 años o casi 9 pues ya de una participación activa en el tema o de los 10 años y casi 11 ya que llevo conviviendo con una persona con autismo en mi vida, pues sí te puedo decir que ha sacado lo mejor de mí, ¿no? Y que he intentado al menos ser la mejor versión de mí mismo para mis hijos, ¿no? Para los dos. Muy bien. Quiero, ya hemos estado hablando de autismo e de inclusión, pero quiero que me lo expliques así con plastilina en tus palabras, no la definición clínica y esto, sino en tus palabras, tu definición de qué es autismo y qué es inclusión según Gerardo Gallo. Mira, para mí una de las cosas más importantes, ¿no? Cuando hablábamos de autismo o cuando se hablaba de autismo en medios de comunicación, se hablaba desde la parte clínica y a mí me hacía falta coloquialidad, ¿no? Cuando digo coloquial, me hacía falta esta conversación, el poder escuchar a dos papás o el escuchar a una mamá o a un papá con un testimonio, porque al final del día, cuando recibimos el diagnóstico, creemos que nada más esto nos está pasando a nosotros y cualquier persona que esté escuchando, que nos esté escuchando, que esté pasando por un diagnóstico, yo sí le puedo decir que al final todo está bien, ¿no? Y que al final todo va a estar bien. Y no es lo mismo escuchar, con todo respeto, al mejor especialista del mundo hablando la parte clínica o la definición clínica del espectro autista como tal, que en el términos coloquiales, ¿no? Para mí, el autismo yo hoy lo he entendido como una condición de vida, nada más, ¿no? Y me puedo, ahora sí que me puedo quedar ahí o podemos profundizar, pero para mí es una condición, o sea, una persona con autismo es una persona como tú y como yo, nada más que no se comunica ni se comporta ni como tú ni como yo, no procesa la información ni como tú ni como yo, y eso no significa ni que esté ni bien ni mal, simplemente lo que es, ¿no? Para mí me gusta pensar de esa manera del autismo
porque al final del día yo no veo a mi hijo con autismo, yo veo a mi hijo, punto, y me quedo con eso, ¿no? Y es como de repente lo digo en términos muy coloquiales y muy irónicos, de a mí me da igual si está chueco, si está roto, si está descosido, es mi hijo, ¿no? Con autismo o sin autismo. Y bueno, y cuando hablamos de inclusión, pues en la parte a lo mejor filosófica, a mí me gusta pensar de la inclusión como la aceptación a nuestras propias diferencias como seres humanos, ¿no? A la aceptación de la diversidad en todas sus aristas. Em, y, y si hablamos de inclusión, tenemos que hablar de oportunidades para todos, para todas por igual, ¿no? Porque en un contexto social, político social como en Latinoamérica, pues hablar de inclusión puede ser un discurso nada más, ¿no? Porque la realidad es que hoy no hay las oportunidades para todos en parejo, ¿no? Y es donde yo creo que muchas veces vemos al autismo como un problema y el autismo no es el problema. El problema es la seguridad social de todos los países, ¿no? Porque si hubiera un sistema de salud público que brindara acompañamiento, que proporcionara servicios terapéuticos intensivos, de calidad, ¿no? Multidisciplinarios, pues estaremos hablando de otro pronóstico para todas las personas con autismo y otras oportunidades, ¿no? Y vienen desde el diagnóstico temprano, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión escolar, bueno, ¿para qué hablamos de eso, no? ¿Para qué nos metemos en una encrucijada, no? Porque hoy, por ejemplo, en México, yo conozco a familias que no les han aceptado a sus hijos en 14 escuelas, ¿no? Imagínate tener que tocar 14 puertas para que te acepten a tu hijo en un kinder. O sea, yo no coincido eso, ¿no? Entonces tenemos que hablar de inclusión como un mundo de oportunidades para todos por igual, ¿no? Independientemente de su condición. Ahí estás tú, juiciosamente trabajando desde Iluminemos de Azul, desde 2015. Quisiera que me contaras sobre Iluminemos y tenía como tres preguntas específicas para hacerte sobre esa organización. Quiero que me cuentes un indicador o un logro, no tiene que ser un indicador, que a ti te haga feliz. Tú recuerdas eso y dices, qué bien lo estamos haciendo. Sé que tienes muchos retos, entonces quiero que me cuentes al menos uno o el que te tiene la cabeza más loca por estos días. Y quiero al final que me cuentes en qué estás, qué proyecto tienes con Iluminemos de Azul que te está entusiasmando mucho. Pues mira, indicadores como tal, hemos impactado la vida de más de 200,000 personas de manera directa, ¿no? Cuando yo volteo y veo los números de que hemos impartido 770 conferencias, 212 talleres, 200 y pico de actividades incluyentes o relajadas como tal, ¿no? En 7 años. O sea, cuando yo veo eso, digo, estamos hablando de más de 77 conferencias por año, ¿no? O, perdón, más de 100, ¿no? Hice la división mal, más de 100 conferencias y talleres al año, ¿no? A mí me vuelve loco eso, ¿no? Hemos hecho cosas, la verdad, increíbles. Para mí, una de las más relevantes fue la función del Rey León, la función relajada o adaptada que hicimos con el Rey León hace 5 años, que este año hicimos Aladdin, pero la primera fue la primera, ¿no? Hacer una superproducción de Broadway, que fue la primera vez que sucedió en América Latina y la única, desafortunadamente, todavía, por lo menos, para mí ha sido lo más increíble del mundo, ¿no? De ver a más de 1,300 personas, que calculamos 350 familias, todas con alguna persona con alguna condición de vida en un teatro disfrutando de una obra como El Rey León. Yo te juro que ese día me salí caminando del teatro. Está fuera en la plaza de afuera del teatro hay un museo que es muy alto, el Museo Sumaya, y te lo juro que pensé y volteé a ver a las 10:30 de la noche solo, fui el último en salir del teatro. Me paré, vi el museo y dije, si se cae y me aplasta, no me importa. O sea, ya estamos a mano, vida, no me debes nada, ¿no? O sea, me tuve que ir, bueno, no me tuve, me fui caminando por unas vías del tren, un trayecto como de, ¿qué será?, 20 minutos andando, tratando de descifrar lo que había pasado, porque fue un momento, el proyecto fue mágico en todas las aristas, ¿no? Y para mí ha sido una de las cosas más espectaculares que tenemos, la verdad, sinceramente. En tema de retos, te puedo decir que para mí el gran reto hoy por hoy es el tema de la política pública, ¿no? Por un lado, a veces,
Y cuando conviene, cuando digo conviene, a veces también cuando nos conviene a los papás, el autismo es considerado discapacidad, ¿no? Y cuando no nos conviene, no, ¿no? Y hay un debate por ahí si eso no es, pero establecer políticas públicas para temas de autismo para mí es, ¿cómo te diré? Lo más importante y lo más relevante, porque tenemos que solucionar el tema de raíz, ¿no? No tenemos datos, o sea, no tenemos estudios que nos permitan yo de política pública no tengo ni idea, pues no soy especialista, ni digo ni abogado ni nada, pero pues un poquito la experiencia, ¿no? Vamos volando a ciegas, no tenemos datos socioeconómicos, antropológicos, o sea, no tenemos los contextos sociales con indicadores reales que nos permitan establecer políticas públicas de manera adecuada, ¿no? Todo lo hacemos intuitivamente y dependemos de la voluntad de las propias administraciones públicas de cada país, ¿no? Hay mucho debate de que si leyes de autismo o no, leyes específicas o no, y no logramos ponernos de acuerdo, pero lejos de eso, para mí, está en el tema de realmente transformar. Vivimos en contextos políticos y sociales en toda América Latina, en donde nuestra clase política se rige por un interés más que por una voluntad muchas veces, ¿no? Y hemos visto yo en 7 años te puedo decir que he tenido contacto, yo creo que con más de 80 diputados en este país, ¿no? Con más de 20 senadores, en donde hay mucha voluntad, pero también hay demasiado interés particular por el tema, porque claro, y el tema interesa, ¿no? Y se presentan iniciativas que a lo mejor son positivas, me queda perfectamente claro, pero no son las ideales, ¿no? El año pasado, este año, inicios de este año, la Suprema Corte de Justicia en México, por impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, echó para atrás leyes estatales que habíamos promovido, como Nuevo León, como la Ciudad de México. Yo a la Ciudad de México, a la ley de autismo de la Ciudad de México, le dediqué por lo menos 2 meses de mi vida, ¿no? Y todo porque según la Comisión Nacional de Derechos Humanos no habíamos hecho los foros de consulta, no cumpliendo el derecho a la consulta que establece la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Como si yo organicé 6 foros de consulta, ¿no? O sea, alguien hizo su trabajo bien, ¿no? Y parte de mi frustración es que la Suprema Corte de Justicia, o sea, el Poder Legislativo nos toma en cuenta para los foros de consulta y para el tema de la iniciativa de ley, sin embargo, el sistema jurídico, cuando se impugna, no nos toma en cuenta para la defensa, ¿no? Ni siquiera nos enteramos si no estamos monitoreando y no tenemos el aparato para estar monitoreando las iniciativas de ley, no tenemos para contratar un despacho, ¿no? Ese para mí yo creo que es de mis peores frustraciones y retos, porque si bien existe una ley en México y en algunos países de América Latina para allá va, y creo que un pendiente que tenemos como comunidad es tener esas conversaciones entre nosotros para avanzar hacia las mejores prácticas en materia de política pública y legislación, ¿no? Y te puedo decir que ahí están los grandes retos, a pesar de que tenemos una ley de autismo a nivel federal en este país y muchos estados con leyes estatales, pues es una ley del contexto de hace 7 años, 8 años, ¿no? Y afortunadamente el autismo en su conocimiento, en su conceptualización, eh, ha avanzado muchísimo más, ¿no? Entonces tenemos que ir a la par con ese conocimiento y con esa evolución, y no lo estamos logrando, sinceramente, no lo estamos logrando. Y te digo, a veces no es por falta de voluntad, a veces no es por falta de interés, desafortunadamente es a veces por falta de recursos, ¿no? Económicos que nos permitan, y por otro lado también de personas. Acabo de tener una experiencia increíble, con una mamá que ella redactó una iniciativa de ley, ella fue y la presentó, ella buscó a diferentes senadores y diputados para presentar su iniciativa, ¿no? Y se las dio así, decirles a señores, aquí está. Oye, ¿será la mejor, será la peor? No lo sé, el tiempo lo dirá. ¿Se promulgará o no? No lo sé, ¿no? Pero que una mamá haya dicho, y ese yo creo que es mi principal reto, y por eso te quería contar del tema de política pública, porque esa mamá está pasando exactamente por lo mismo que yo pasé hace 10 años. Y eso a mí, ¿cómo te explico? O sea, no lo podemos permitir. O sea, llevamos 7 años y medio, te hablo del contexto de México, ¿no? Con una ley, y que una mamá esté pasando por exactamente lo mismo que yo pasé 10 años después, a pesar de una ley, perdón, pero algo no está funcionando, ¿no? Y tenemos que hacer muchísimo trabajo y requiere de una labor de absolutamente todos los involucrados. Y en la parte positiva y en la parte de entusiasmo de proyectos, tenemos el Encuentro Iberoamericano de Autismo a finales de noviembre, el 22, 20, no, perdón, 26, 27 y 28 creo.
que lo pueden ver en nuestras diferentes redes sociales, que a mí me entusiasma mucho, ¿no? Porque invitamos a muchas personas a compartir su testimonio, no solo el especialista o el experto dándote alguna ponencia de qué hacer, ¿no? También testimonios de personas en el espectro, ¿no? Le llamamos encuentro y no congreso porque las personas y las familias son los protagonistas, no los especialistas, ¿no? Y ojo, no lo digo en el ímpetu de decir no a los especialistas, no, no, pero porque también, ¿no? Porque también los papás necesitamos herramientas de otros papás y compartir conocimiento, ¿no? Pero el que más me entusiasma por mucho, que es un proyecto que llevamos más de 5 años desarrollando, es un directorio de instituciones prestadores de servicios, que lo pensábamos en México, tenemos hoy uno, pero muy arcaico, ¿no? Y estamos con un proyecto muy ambicioso de un directorio iberoamericano, ¿no? O hispanoamericano, que se debe de estar listo en los próximos 15 días, 3 semanas, porque la mayor preocupación de un papá siempre va a ser un tema de ¿qué hago? ¿A ¿No? dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Dónde empiezo? ¿En dónde está? Oye, necesito un diagnóstico, necesito un especialista me recomendaron tal terapia. ¿Qué es esa terapia? Información, información, ¿no? Y parte del por qué existe Iluminemos o cuál es nuestra visión como organización es que independientemente de cualquier conceptualización que se tenga, sea un lugar en donde los padres encontremos herramientas, encontremos información, ¿no? Que encontremos, te lo puedo, no sé, decir cobijo, acompañamiento, ¿no? Ante un proceso de diagnóstico o durante cualquier etapa de vida, ¿no? ¿No? Y conectando mucho, ¿no? Porque de repente hoy vemos papás que una de mis mayores preocupaciones, también ahorita te la platico, pero también vemos papás de adultos, ¿no? Que tienen muchísimo que aportarnos, ¿no? Que yo he encontrado muchísimo valor en tener conversaciones con papás de adultos en el espectro, porque obviamente no es lo mismo hace 15 años que ahora, no es lo mismo hace 30 que hace 10 cuando yo recibí el diagnóstico, ¿no? O hace 11. Y me entusiasma mucho eso, ¿no? El tema del directorio y el poder brindar pues ese aterrizaje no forzoso en el autismo, ¿no? O ese lugar en donde creando comunidad y a lo mejor Iluminemos como organización no tiene las respuestas o yo como papá no tengo las respuestas, pero en un grupo de 350 papás o mamás, alguno va a tener una respuesta, alguno te puede dar un consejo, alguno te puede decir cómo pasó por algo, ¿no? Hay una frase que he hecho muy mía, que me encanta, que dice que alguna vez tendrás la oportunidad de contar la historia de cómo te sobrepusiste a lo que estás pasando ahora y eso se convertirá en el manual de supervivencia de alguien más, ¿no? Y es para mí pues lo que más me entusiasma, ¿no? Lograr de Iluminemos esa comunidad y ese lugar en donde podemos encontrar muchas respuestas, ¿no? A través de comunidad, no porque Iluminemos las provea, pero porque a lo mejor Iluminemos las facilita. No, no sabemos todo, pero sabemos dónde buscar. ¿O quién Exacto. quiere saber? Le preguntamos a... Y si no encontramos las respuestas, las vamos a buscar juntos, buscar. ¿no? Y si no se tienen hoy las respuestas, pues estamos una comunidad para decirte, oye, busquémoslas entre todos, y a mí me funcionó esto, y qué pasa si haces esto, y ya intentaste esto, ¿no? Porque al final, y también se lo digo mucho a papás, ¿no? Que nadie te diga nunca lo que va a poder hacer tu hijo, nunca, porque los límites hoy se los hemos puesto nosotros como sociedad, a las personas dentro del espectro, ¿no? Se los hemos puesto nosotros incluso como familias y como padres, los propios límites, por nuestros propios miedos, por nuestros propios dolores, por nuestras propias frustraciones. Y es ahí donde insisto, a través de la esperanza y el empoderamiento, creo que podemos sacar lo mejor de nosotros mismos o por lo menos estar en el intento para hacer lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Y una cosa importante que tú hablas mucho en tus charlas y es como no tener ese miedo a fallar. A mí me gusta una frase mucho que no es mía, es de Debbie Steinberg. Ella dice, lo que hay es éxito y aprendizaje, no fracaso. Sí. Si usted no tuvo éxito, pues algo aprendió. Entonces al final no fracasó y pues si la embarramos o nos equivocamos en algo, aprendemos y seguimos adelante, pero no estamos en parálisis un poco, ¿no? Que es como el peor escenario que uno pudiera tener. Totalmente. Y siempre digo que yo, parte de mi gran aprendizaje de la paternidad es que no importa lo que hagas, te vas a equivocar.
Ah, no, No, seguro. no importa lo que hagas, en algo vas a fallar, ¿no? Si les diste, porque les diste, si no les diste, porque no les diste, ¿no? O sea, y al final, y no está ni siquiera sujeto a la capacidad socioeconómica de ninguna familia, ¿no? Hagas lo que hagas, la vas a regar y te vas a equivocar, ¿no? Pues aprende y aprende rápido y hazlo lo mejor que puedas, o equivócate en tus propios términos, ¿no? Equivócate desde el amor, desde el cariño, ¿no? Pero te vas a equivocar. Pues asume el error como lo que es, ¿no? Como una oportunidad de aprendizaje, nada más. Tal cual, tal cual. Y mira que ya te adelantaste un poco a lo que quería preguntarte con esto del directorio, que me parece una noticia maravillosa, pero quería preguntarte, pensando en los papás, en las mamás que nos están escuchando en este momento, eh, bueno, ¿qué pueden encontrar cuando vayan a Iluminemos de Azul? ¿Qué ayuda pueden encontrar allá, tanto las personas que están en México como las personas que están en el resto de América Latina o en el mundo hispanohablante? Y, y el otro lado, ¿cómo ayudamos los papás? ¿Cómo podemos ayudar? Fíjate que me impactó, por ejemplo, un dato que hemos visto cómo ha ido creciendo, ¿no? Y es parte de mis peores miedos. En el mes de agosto nos escribieron a través de Facebook, solamente a través de Facebook, sin contar correos y las otras redes sociales, 170 personas solicitando alguna clase de información, de algún tipo de orientación, 170 en un mes, ¿no? A ¿No? mí se me hace muchísimo. Y el año pasado traemos un promedio de 100 personas, una escuela, un tal, ¿no? Y parte de lo que digo que a mí me da mucho miedo es que hoy esos 170 que nos buscaron en agosto, independientemente de la edad, en 10 años, 15 años, 20 años van a ser adultos, ¿no? Ese es parte de mi más miedo, que todo lo que no hagamos hoy nos va a pasar, ahora sí que factura el día de mañana, ¿no? Y creo, y volviendo un poquito al tema de política pública, en política pública para mí el peor error es no hacer nada al respecto, ¿no? Y es uno de mis grandes miedos. Tenemos diferentes servicios de apoyo y que hemos trabajado muchísimo para poderlo sistematizar y escalar, ¿no? Porque obviamente contestarle a 170 personas a través de nada más una red social, pues requiere de una persona que esté pues casi, casi pegado ahí, ¿no? Y requiere de un equipo de trabajo. Tenemos, por ejemplo, una línea de apoyo emocional en donde puedes hablar sin costo y recibir orientación emocional, asesoría legal incluso, ¿no? Para temas de violaciones de derechos humanos o discriminación. Tenemos un grupo de apoyo de papás en donde nos sesionamos una vez al mes, los últimos miércoles de cada mes. Queremos hacerlo semanalmente. No tenemos la capacidad todavía para hacerlo, pero para allá vamos, ¿no? En donde pues van creo que más de 900 papás en los últimos 2 años y cacho que implementamos esto de manera virtual y de toda la región, que es increíble poder tener conversaciones con una mamá en Colombia como tú, ¿no? Con un papá en Chile, con un papá en Argentina, con una mamá en Nicaragua, ¿no? Con contextos socioculturales totalmente distintos. Tenemos una cantidad de contenidos en el canal de YouTube y en Facebook también, de diferentes pláticas con especialistas, con personas en el espectro, con papás, ¿no? De todos temas, desde un tema de los beneficios del omega 3 hasta testimonios de personas en el espectro o pláticas de intervención terapéutica y herramientas, ¿no? Tenemos una cantidad de información, porque al final lo que queremos crear como Iluminemos es una comunidad, ¿no? La comunidad más relevante de América Latina cuando hablamos de apoyo a familias, cuando hablamos de activismo y de participación, ¿no? ¿Qué pueden hacer las personas por Iluminemos, por el autismo como tal? Muchísimo, pero más allá de Iluminemos, porque al final del día lo que importa y lo relevante es la causa, ¿no? Yo creo que uno de los grandes errores del tercer sector, no solo en México, sino en toda América Latina, o quizá en todo el mundo, es el ego, ¿no? Porque resulta que soy más importante yo como presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo que la propia organización y que la propia causa. La pirámide está totalmente invertida, ¿no? Y aquí lo que importa realmente es la causa, ¿no? Iluminemos es un vehículo para provocar un impacto, ¿no? Y como digo, a ver, si en México, y estimamos que en el mundo uno de cada 115, 125 está dentro del espectro, tenemos el propósito de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, y en toda América Latina, sí, ¿no? Pero lo más importante es la causa.
Iluminemos es un vehículo y yo estoy en esta silla de paso, ¿no? Yo siempre he dicho que mi utopía de Iluminemos es que no exista, ¿no? O que me quede yo sin trabajo, porque Iluminemos requiere algo más o alguien más específicamente y no lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Pero hasta se me fue la pregunta porque me clavé, de repente me clavé yo en mi rollo, ¿no? Pero al final, lo que pueden hacer por nosotros no es lo que puedan hacer por nosotros, es lo que pueden hacer por la propia comunidad, ¿no? Y por las propias familias. No hay impacto pequeño, no hay acción pequeña, no hay foro pequeño, ¿no? Te pongo un ejemplo que una vez platicaba con una mamá una ciudad chiquita aquí en México, ¿no? Que me decía, es que yo qué puedo hacer. O sea, oye, pues ¿cuántos programas de radio hay aquí, no? En Uruapan, en Michoacán. Por lo menos hay dos. Bueno, ¿por qué no vas y tocas la puerta el 2 de abril? A decir, oye, es 2 de abril, vengo a hablar de autismo, ¿no? Ofrécete para hablar del tema, ¿no? O qué pasa si vas con las autoridades, con tu diputado, con tu senador o con quien sea, ¿no? A decir, oye, señor, existe esto, tengo esto. No nada más a pedir, ¿no? Les pone un ejemplo. Si yo llego al DIF, ¿no? A alguna institución pública, a decir, oye, mi hijo tiene autismo, necesito de tu apoyo, dame 1,200 pesos de beca, ¿no? Estoy pidiendo para mí. Difícilmente me pueden otorgar ese apoyo, me van a ayudar en lo particular, ¿no? Aunque sea su obligación. Pero si yo llego como comunidad a decir, oye, somos una red de papás de 50 que estén en tu ciudad, ¿por qué no nos traes un especialista a que nos dé una conferencia y herramientas? ¿Por qué no capacitamos al sector, no? O sea, se trata de lo que podemos hacer por todos nosotros juntos, ¿no? Porque no hay acción pequeña. Lo pongo como ejemplo muy radical, ¿no? Pero si hoy una persona en Cali o en Bogotá, ¿no? En Colombia, le platica a un mesero qué es el autismo, desde su perspectiva, le da una pequeña sensibilización. Y algún día yo viajo a Colombia y voy a comer ese restaurante con mi hijo y me la paso bien. Ya, la O sea, y al final del día no se trata esto de ni de Gerardo Gaya ni de Iluminemos, se trata de nuestra propia comunidad, ¿no? En donde no hay acción pequeña, porque la acción que tú hagas a mí me va a beneficiar tarde o temprano en algo, ¿no? Y tenemos que trabajar en comunidad. Entonces, para mí es un tema de activismo, de participación, de si hay eventos, asistir, si hay caminatas, asistir, es poner el tema en la conversación pública. Tenemos que ser muchísimos voceros. O sea, un perico no hace ruido, muchos pericos hacen un escándalo, ¿no? claro. Y una cosa que mencionas, y estoy completamente de acuerdo, es cuando en el ejemplo del mesero, en general, y esto es parte como de mi experiencia, cuando tú hablas con las personas y le explicas en una situación particular por qué necesitas este apoyo o por qué necesitas un ajuste en algo para que tu niño esté mejor, mira, en el 99% de los casos la gente, ok, entiende y te ayuda. Es muy raro que te digan, no, mira, no te voy a ayudar. Si tú explicas, las personas te ayudan y entienden y la próxima vez esa persona sabe un poquito más. Un poquito, y a nadie vamos a convertir experto por una conversación de 3 minutos o de 5, de 15 o incluso de 3 horas, ¿no? Pero esa persona va a entender un poquito más. Y va a cambiar su mirada, que es el punto clave. Va a Ujú. cambiar su mirada del asunto y dice, bueno, es que tal vez... Y hablamos mucho de la anticipación, ¿no? De cómo la anticipación les genera menos ansiedad a una persona dentro del espectro. Muchas veces nos anticipamos nada más con nuestros propios hijos y no con el entorno, ¿no? Y te pongo un ejemplo también radical de otro restaurante, y a lo mejor me van a matar por ahí por lo que voy a decir, pero Álvaro, mi hijo, le fascina la Coca-Cola cero. Y no es de que tome todo el día, ¿no? Tampoco lo traemos ahí todo el día con Coca-Cola. Pero oye, si salimos a comer a un restaurante, pues desde chiquito, pues a mí me daba igual pedirle una Coca-Cola cero, ¿no? Pero de repente, cuando llegábamos, haz de cuenta, al restaurante a comer 2:30 de la tarde, por decir algo, alguna taquería o algo, pues de repente Álvaro quería una Coca-Cola. Y si la Coca-Cola no estaba en los próximos 30 segundos, podíamos tener un problema. Pues entonces, el primero que se bajaba del coche y pedía la mesa, pedía una mesa y una Coca-Cola cero, porque mi hijo tiene autismo, ¿no? O hacer una reservación, o estar en una mesa, o estar en un jardín, o estar en cualquier lugar, ¿no? Para decirles, oye, y no pasa nada. He conocido, por ejemplo, mamás que en algún viaje le ponen incluso una playera a su hijo que dice, tengo autismo, ¿no? Y cada quien, si eso le funciona a esa familia, está bien. Pero aquí también sucede algo en nuestra propia comunidad.
Que entonces yo desde mi frustración, dolor o conceptualización del tema digo, ¿por qué lo etiquetas? ¿Cómo se te ocurre poner una camisa a tu hijo que diga tengo autismo para que salga en un viaje en Disney o en un parque de diversiones o en un centro comercial? ¿No? Y juzgamos a esa mamá porque le está poniendo un pino o una playera. Oye, si eso le funciona a esa familia, pues a lo mejor deberíamos de no juzgarlo, ¿no? O a lo mejor deberíamos incluso a veces de copiarlo. En general, siempre si no juzgamos, nos va mejor a todos. Porque además, esa acción que está tomando la señora, tu Coca-Cola, la playera, yo, por ejemplo, ando con unas cuerditas del té, los tés, por ejemplo, Uh -huh. eso le fascina a mí. Si yo cargo una cuerdita por todas partes y en algún momento, por alguna razón, él se agita, tiene una frustración o algo, yo sé que esa cuerdita la cargo y lo calma, ¿cierto? Y me ha pasado que en algunos lugares que ya saben, me sacan la cuerdita y me la usan porque saben que esa cosa tan simple le da una tranquilidad y lo calma. Entonces, cada familia tiene su sabiduría. Y conoces a tu hijo y tú vas conociendo qué le beneficia y qué no le beneficia, qué le afecta, ¿no? Pongo el ejemplo a lo mejor yo también de dos cosas, el chicle, ¿no? O sea, no es que coma chicle todo el santo día, mi hijo, no, desde luego que no, pero de repente lo encontramos muy útil. Y de repente un chicle le reduce la ansiedad y puede estar, y está bien, ¿no? O sea, y sí, a lo mejor una mamá me puede juzgar o puede descalificarme cañón porque ¿cómo se te ocurre darle chicle a tu hijo si se le van a picar los dientes? Bueno, no es que le demos diario, ¿no? O sea, pero sucede mucho que cuando hablamos de inclusión tenemos que entender la diferencia con privilegio, ¿no? O sea, porque muchas veces como papás también pues exigimos cosas que no son en la medida de lo posible, que no son ajustes razonables, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no me subo al coche si no traigo los audífonos de cancelación de ruido, ¿no? Y no porque pueda tener una crisis sensorial, no, pero porque sé que le beneficia y sé que le ayuda. Pero también, ojo, ¿qué crees? Me ayuda a mí. ¿Por qué? Porque cuando traes los audífonos y llego a algún lugar público, pues ves a un chavo con audífonos y a la primera dices, estoy oyendo música, y cuando ves qué tipos de audífonos son, dices, ah, caray, no, y son de tlapalería, los compro en cualquier tienda, no compro, de repente me preguntan cuáles y les digo, los que sean, ¿no? Con tal de que le reduzcan un poco el ruido. Este, pero nos beneficia a los dos. ¿Y por qué digo a los dos? Porque yo me siento muy cómodo cuando voy con él cuando usa los audífonos. Porque si entra a un restaurante, la gente probablemente lo juzgue menos y por lo tanto me juzgue menos a mí, ¿no? Volviste visible precisamente esa condición que es invisible. Un poco los audífonos te ayudan en eso. Y fíjate que también ahí pasa algo, ¿no? Muchas veces creo que los papás, y hablando de este empoderamiento, ¿no? Eh, he llegado a entender que muchas veces cuando sales a algún lugar público o algo y te va mal, ¿no? Y tu hijo tiene una crisis y demás, eh, parte del dolor, ¿no? Y un día me caché ahí, parte del dolor y parte ¿cómo te diré?, de la frustración es mi propio ego, porque siento que están calificando mi labor como padre y que me están haciendo un juicio de mi paternidad, de cómo soy como papá, ¿no? O sea, y muchas veces también eso nos gana. No solo es el juicio social del otro por el comportamiento de tu hijo, también es tu sentir y tu emoción. El propio. ¡Wow! ¡Qué reflexión! ¿Ah? Tal vez si nos deshacemos de eso nos va mejor también. Y fluir, ¿no? Que al final del día, pues, y eso es inclusión. Yo digo, a ver, inclusión es encontrarnos en medio, ¿no? O sea, son mis miedos contra tus miedos, mis dolores contra tus dolores, ¿no? Mis frustraciones contra las tuyas. Cuando yo llego a un lugar que nadie sabe y nadie conoce nada de autismo y llego con 5 personas con autismo, ¿no? Pues probablemente sea bastante disruptivo, ¿no? Las personas que estén ahí no tienen por qué ser especialistas ni expertas, ni saberlo, porque físicamente no se ve, ¿no? Y ahí también parte de la importancia, pues insisto yo, de anticiparnos al tema y de hablar del tema con quien podamos, porque insisto, no hay acción pequeña y no hay foro pequeño, no hay audiencia pequeña. Nunca sabes a quién le estás hablando, nunca sabes quién está oyendo, nunca sabes quién está leyendo, nunca sabes quién no está oyendo. Y si con una conversación puedes mejorarle tantito la calidad de vida de alguien, de tu propia comunidad, que pasa lo mismo que tú, ¿no? Que vive hasta cierto punto, pues circunstancias muy similares a la tuya,
pues qué mejor, ¿no? Yo creo que hace falta crear mucho mayor comunidad entre nosotros mismos como papás, como familias, especialistas, etcétera. Ok. Quería preguntarte ahora, porque hemos hablado mucho de en qué tenemos que trabajar, de qué nos hace falta, pero quisiera que me contaras, porque yo calculé más o menos que tú ya estás como llegando a tu charla, conferencia número 1000. Eso es un número como grande. Y sé que lo haces en públicos muy diversos, ¿cierto? Estás con familias, en ámbitos laborales, en el sector educativo, en el sector, digamos, en política pública, en escenarios públicos, etcétera. Cuando pones todo eso en una canasta, todo lo que has hablado y has escuchado de diferentes públicos, ¿cierto? ¿Cuál es tu balance de cómo vamos en el avance hacia una sociedad que sea respetuosa de las diferencias neurológicas en general? ¿Qué Mira, traes ahí? yo lo veo, tenemos que ir por las escuelas, sin duda alguna, ¿no? El valor, enseñarles el valor de la diversidad a los niños y niñas en las escuelas desde temprana edad cambia radicalmente las cosas, ¿no? Porque crecen con ello. Hay una campaña de la Red Iberoamericana de Educación Especial, Argentina, de un video que me fascina, que dice que si 1 de cada 7 personas en el mundo tiene una discapacidad, ¿por qué no 1 de cada 7 en tu gimnasio? ¿Por qué no 1 de cada 7 en tu trabajo? ¿No? Y dice, porque vos no fuiste a la escuela con ellos, y eso es real, ¿no? Buenísimo, voy a buscar. Por, porque muchas de y mira que bueno, te iba a decir me he cansado y me he hartado, pero no, ni cansado ni hartado, me encanta. eh, pero he participado, como dices, entre diferentes audiencias, que es algo que hemos tratado de hacer, ¿no? Oye, sacar un billete de lotería, de la Lotería Nacional, con que diga inclusión y que diga autismo. A nosotros no nos beneficia nada como organización, no es que la lotería nos done millones de pesos, ¿no? Pero pone el tema en 3 millones de cachitos circulando por todo el país. De algo tiene que servir, ¿no? Si una plática en una escuela, una plática en una empresa, una plática en internet, a ver quién la escucha, todo eso al final del día sensibiliza, ¿no? Y por un lado, sí hemos visto cómo tanta concientización y tanta visibilidad ha reducido, ojalá tuviera los datos científicos comprobados, ¿no? O sea, el ensayo clínico para decirte estábamos así, estamos así. Y las cifras que voy a dar son totalmente al aire, porque al final del día son de percepción, ¿no? Pero cuando empezamos, en el 2015 hicimos un sondeo en donde identificamos entre aproximadamente 600 padres y mamás que la sospecha de que algo no venía bien con su hijo era a los 18 meses de edad. Y sin embargo, la confirmación del diagnóstico sucedía hasta los 4.8 meses, 4 años, 8 meses. ¿No? O sea, pasan 3 años Mm. de búsqueda de respuestas de las familias, ¿no? O pasaban. Y hemos visto, y lo he platicado con muchos centros terapéuticos y muchos profesionales, cómo hoy se está llegando más temprano al diagnóstico, ¿no? El hecho de que se hable públicamente del tema, el hecho de que las campañas de concientización que hagamos, y digo hagamos como comunidad, no como organización, ¿no? Todo lo que podamos poner, eso va reduciendo la brecha, ¿no? Porque eso está generando y provocando hoy un diagnóstico más temprano y más oportuno, ¿no? Empieza a empoderar mucho más a aquellas familias que sospechaban que tenían algo, que sus hijos tienen muy pocos retos y que a lo mejor a los 18 años dicen, ah, caray, me suena esto, ¿no? O sea, y nos pasa muchísimo. O sea, yo he referido una cantidad de adultos a diagnóstico, pero impresionante, ¿no? Todo eso al final del día se está reduciendo esa brecha, ¿no? Para pasar del diagnóstico a una aceptación y sobre todo, insisto, de un tema de intervención terapéutica, ¿no? En que caray, si el Estado no lo cubre, pues como padres tenemos que convertirnos expertos en nuestros hijos, ¿no? O sea, además de todas nuestras labores y todas nuestras funciones, encima tenemos que saber qué hacer, Claro. ¿no? Entonces yo sí he visto y sí creo que el poner el tema en la conversación pública, por ejemplo, este año para mí pasó algo que fue pues bastante revelador, ¿no? Todos los años organizamos en conjunto con Apapache Autismo, una organización de la Ciudad de México, la caminata en Ciudad de México, ¿no? Y parte de mi trauma era decir, o sea, ¿por qué nada más somos 1,000 o 1,200 padres? ¿Por qué no 12,000 o por qué no 20,000? ¿No? Y cuando volteas a ver a otras causas, ¿no? Que de repente la comunidad LGBT en todo el mundo, por lo menos en Reforma, mete 60,000 gentes.
¿no? En la Marcha del Orgullo, ¿no? Y en otros países, o en Argentina yo veo lo que hacen con el tema del 2 de abril y se me cae la baba de envidia, ¿no? Y aquí en México, pues todavía no llegamos a eso, ¿no? Pero bueno, parte de lo que vi este año, en el 2019, la última caminata presencial que habíamos hecho antes de la pandemia, yo calculo que fuimos como 4,000, 4,500 personas, que estuvo sensacional. Convocamos nosotros a muchos medios de comunicación, personalmente yo, ¿no? Hablándoles para invitarlos, mandando comunicado de prensa y demás, ¿no? Este año que retomamos el tema, por cantidad de trabajo, no me dio tiempo y no nos dio la vida de invitar a medios de comunicación a cubrir la caminata. Literalmente no hicimos nada más que estarlo difundiendo, 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 pero no es que le hayamos hablado a un periódico a decirlo lleven a cubrirla, ¿no? La cubrieron 7 medios de comunicación y de los más importantes en México. Ellos Sin viajan. ellos, solitos. O sea, ¿a qué voy con eso? En que el tema interesa, ¿no? O sea, el tema ya está en la conversación pública, ya está en la agenda político-social, ya interesa el tema, ¿no? Entonces, eso para mí es sumamente positivo, ¿no? Y yo creo y mira, muy idealista, obviamente, y bastante, ¿cómo te diré? Pues idealista y soñador hasta cierto punto, ¿no? Pero me gusta también decir que soy un optimista racional y un idealista práctico. Pero sí veo una sociedad mucho más incluyente, veo una comunidad mucho más empoderada, veo a papás que ese proceso de aceptación lo pasan mucho más rápido que lo pasábamos nosotros antes, ¿no? Por información, por acompañamiento y por herramientas que hoy hay. Y vamos, me gusta pensar al final del día que, que, que la resiliencia es como la cuchara del postre, ¿no? Cuando estás en una cena, cuando vas a una boda, cuando vas a algún evento y ves la cuchara del postre al centro, para quienes son glotones como yo, a pesar de lo flaco que estoy, ver la cuchara del postre y dices, lo mejor está por venir, ¿no? Al final del día sí creo que lo mejor está por venir, que nos falta muchísimo por hacer, pero que por lo menos creo que vamos en el camino para lograr pues, un cambio radical, ¿no? Que al final del día, pues que creo que es lo que tenemos que hacer. Ay, Gerardo, muchas gracias. Ese mensaje está maravilloso. Lo mejor está por venir. Muchísimas Siempre. gracias. Para mí siempre te digo, sí, idealista, sí, optimista, pero para mí así es, y así se trata con todo, ¿no? O sea, porque al final del día, lo que tú estás pasando hoy, los retos que estás pasando hoy en tu maternidad o en tu paternidad, al final del día va a pasar, ¿no? Un amigo el otro día me decía, niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes, en la vida en general. O sea, no solo en el espectro, ¿no? Yo digo que la paternidad en el espectro autista es la paternidad llevada al extremo, nada más. Se exacerban mucho de los retos de la paternidad, sí. Es muy difícil, sí. Es muy complejo, sí. Pero no más que otras cosas, ¿no? Y al final, cualquier etapa que estés pasando también va a pasar. ¿No? Y tu rol, insisto, pues es tener las herramientas, ahora sí que las más herramientas que puedas para, lo he dicho mucho, ¿no? Pero intentar ser la mejor versión de ti mismo y hacerlo lo mejor que puedas, nada más. Muy bien. Ay, Gerardo, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por esta horita que nos has regalado aquí en Diarios de Parque. Espero que podamos seguir conversando, en contacto. Y bueno, de verdad que te agradezco mucho. No sé si tengas algún mensaje que se te haya quedado y que quieras compartirnos o así estamos bien. Invitar a todos los padres, a todos los profesionales a crear comunidad, ¿no? Que digo, eh, ¿cómo te diré? La necesidad de muchísimas familias, de millones de familias en la región, son las mismas, ¿no? Y tenemos que crear comunidad por encima de conceptualizaciones, lo digo mucho, ¿no? Pues en Perú lo más normal del mundo es que les digan autistas y en otros contextos culturales es persona con autismo, ¿no? Y unos juzgan a los otros. Yo digo, dejemos de juzgarnos entre nosotros mismos, tenemos que ser congruentes. Si queremos inclusión, empecemos por nosotros mismos, ¿no? Y empecemos por ser los mayores activistas de los derechos de nuestros propios hijos, en donde no se trata de iluminemos por el autismo o cualquier organización, se trata de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y de nuestra propia comunidad, nada más. Los que vienen, porque vendrán. Además, los que vienen. Pero además, lo que no hagas hoy te va a pasar factura en un futuro. Lo que hagas hoy vas a ver el beneficio en un futuro. ¿Cuándo? No lo sé, ¿no?
O sea, pero al final, yo estoy seguro que tarde o temprano todos nosotros vamos a ver el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Y no solo en nuestros propios contextos, ¿no? Que yo como digo, oye, o sea, el hecho de que mi utopía como Iluminemos, como organización, sea dejar de existir, pues por supuesto que esa es la que es, trabajamos todos los días para dejar de existir, ojalá tengamos que cerrar, porque si eso sucede, pues es porque no hay una sola política pública que implementar o impulsar o promover, no hay una sola familia que esté recibiendo el diagnóstico que necesita acompañamiento, no hay una sola familia que requiere de información porque el Estado le está proveyendo la intervención, no hay una familia que necesite que le ayudemos en una plática de sensibilización en una escuela porque la escuela ya acepta la diversidad como algo normal, ¿no? Eso es a lo que queremos aspirar al final del día y no se trata, insisto, de Iluminemos o de cualquier organización, se trata de todos y de todas nosotros, ¿no? De absolutamente todos. Cualquier papá, cualquier mamá puede hacer algo al respecto, por supuesto, ¿no? Es cuestión de encontrar el qué, en dónde y el cómo, ¿no? Y mucho de lo que les digo, no tienen que crear asociaciones o fundaciones nuevas, tampoco. O sea, tampoco le digo a todo el mundo, deja tu trabajo y pon una organización sin fines de lucro. No, pero súmate, participa, sé activo, ¿no? En tu propia comunidad hasta donde te dé a ti, ¿no? Porque no hay acción pequeña. Así es, muy bien. Gerardo Gaya, muchas gracias. Te mando un gran abrazo a México y de verdad que te agradezco muchísimo estos minutos y esta conversación tan interesante, Eh, todas tus reflexiones. Encantado de la vida, te mando un abrazote. Bueno, chao, chao. Que estés muy Bye. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info@diariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.